Estamos escuchando una canción sefardí llamada La vida do por el Raquí, interpretada por los músicos de Urueña. Y uno de esos músicos de Urueña está aquí con nosotros y nada menos que nuestro amigo Luis Delgado. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí muchas veces te traemos, cada vez para otra cosa. Siempre para un disco. Siempre para un disco, pero estás en todas las ensaladas. Bueno, esta ensalada es tuya propia, porque aparte de los músicos, tú vives en Urueña, tienes tu casa y tu museo. Efectivamente, así es. Bueno, tú no te expones en el museo, no eres parte de... No, afortunadamente, todavía no hemos entrado en esa etapa. Bueno, ¿y quiénes son los músicos de Urueña esta vez? Porque va cambiando un poco, ¿no? Sí, en esta ocasión somos César Carazo, que codirige el grupo conmigo y además casi siempre se hace cargo de los arreglos, y Jaime Muñoz, de la Musgaña, que se encarga de los instrumentos de viento. Uh-huh. Bueno, y en esta ocasión, pues un disco que se llama Música de Sefarad, con eso está todo dicho, y aparte tiene otro sello de calidad que dice Sinagoga del Tránsito Museo Sefardí de Toledo. ¿Qué tiene que ver esto? Sí, este es un disco que, bueno, tenemos una relación muy amistosa con la sinagoga y con el personal, con Santiago Palomero, que lo dirige, y entonces nos pidió si nos apetecía, también era una idea que le habíamos ofrecido nosotros, hacer un disco dedicado a la sinagoga, buscando un poco que la sinagoga tuviera su propio disco institucional, y este es el resultado de ese disco, que reúne piezas, por una parte, muy conocidas del público aficionado al repertorio sefarad, como puede ser La Comida, y otras piezas que son inéditas que no se han grabado hasta ahora. Uh-huh, sí, o sea que habéis recogido no solamente lo que es la música popular sefardí, digamos, en judeo español, sino también música litúrgica y paralitúrgica en hebreo, ¿verdad? Efectivamente, hemos acudido a algunos cancioneros no muy difundidos, como el cancionero de Cardoso, el cancionero que ya le habíamos dedicado, de Arcadio de la Rea, le habíamos dedicado un disco con Joaquín, pero es un cancionero enorme. Que fue un etnólogo español que trabajó en la zona del protectorado. Y sí, sobre todo en la zona de Tetuán, en los años 50, editó un voluminoso cancionero que se llama Canciones de Tetuán, ¿no? Y es una verdadera joya que, como digo, está muy poco transitado, digamos, ¿no? Bueno, yo voy a leer aquí los temas para que no se nos pase ninguno. Hay 12 temas. El primero, que se llama Kieshmerá Shabbat, que lo escucharemos al final enterito, que es de Abraham Ibn Ezra. Hablaremos de él más tarde. Y también hablaremos más tarde del cantar de Juliana. Pero, por ejemplo, Con la Cuba y la Furcha. Esto no es una canción sefardí, pero no es de las más conocidas, no es Yo me enamoré del aire. No, efectivamente. Esta es una canción que llega a nosotros por distintas fuentes. Está en el cancionero de Aarón Satiel. También está grabado por Sabina Yanatú en su disco Primavera en Tesalónica. Y efectivamente es un tema muy poco conocido, es un tema muy picaresco, muy divertido, y a nosotros siempre nos ha apetecido tocarlo. Y es extraño porque los que lo han grabado son músicos, digamos, de las juderías orientales, de Grecia, Turquía, y en cambio ha sido recogido por Arcadio de la Rea, aquí mismo. No, está recogido por Aarón Saltiel. Perdóname, es que has ido a dar con la errata del dorso. Es que en el dorso del disco se nos ha colado y pone que está recogido por Arcadio Larrea, pero está recogido es una pieza del Oriente. Por Aarón Saltiel y por Joshua Horowitz, como te decía, en un cancionero más conocido que se llama Sephardish Liederbuch. Y luego seguimos con otro cancionero, quizás el más famoso de todos, el de Isaac Levi, con los cantos judeo-españoles. Y tenemos un romance, que también es un género muy habitual en la música sefardí. Tenemos estas coplitas que son más intrascendentes y los romances que son letras muy importantes, incluso con estos anacronismos imposibles de que letras que se escribieron después de que los judíos se fueron de España. Sí, efectivamente. Y cantadas por los judíos, ¿no? Sí, eso es un fenómeno muy curioso, ¿no? En el que digamos que de alguna forma, precisamente yo lo resalto en las notas al programa, el amor hacia el sefarad idílico de la memoria se transmite también, ¿no?
Entonces los sucesores, los hijos de aquellos judíos, de repente siguen teniendo en la memoria ese amor hacia el sefarad pasado y siguen incorporando en sus tradiciones, aunque estén en lugares ya ajenos a sefarad, la actualidad musical de alguna forma, ¿no? Que eso sucede hasta el siglo XIX, que como sabes se incorporan melodías de zarzuelas y cosas así al repertorio sefardí, ¿no? ¿Y esto que es el romance de Delgadina tiene algo que ver con que tú eres delgado? No, señora, no, señora, no, bromas malas las justas, Jorge. Bueno. No, el romance de Delgadina, como sabéis, pues es la historia aquella famosa del padre incestuoso, que la hija se niega a consentir y entonces la mata de sed y de hambre, ¿no? Sí, sí, pero también es extraño que sean esos los temas que de pronto saltan la frontera y a los sefardíes en Salónica dicen, les conmueve, qué bonito un padre que intenta violar a su hija. Bueno, los temas truculentos ya sabes que siempre venden mucho. Bueno, hay cosas que son truculentas, pero hay cosas que son truculentas y saciantes, como La comida a la mañana, esta canción del cancionero de Isaac Levy, que tiene varias versiones musicales. Sí. ¿Cuál es, ¿cuál es, la búlgara? No, nosotros hemos escogido una que nos enseñó Joaquín Díaz, que a su vez la había aprendido de Joe Elías y el Ladino Ensemble, que era uno de los pocos músicos auténticamente sefardís, porque lo curioso de todo esto es que todo el repertorio sefardí discográfico en la actualidad se sustenta en un 90% o un 80% por gente que no somos judíos, ¿no? Sin embargo, y por judíos que no escucharon esas músicas de pequeños. Además, también. Efectivamente, algunos judíos que trepando por su propia tradición se reencuentran con ello, ¿no? Pero Joe Elías y el Ladino Ensemble en los 70 aproximadamente grababan en Nueva York y él sí era un ladino de tradición, ¿no? Un judío sefardí. Y lo habíamos mencionado antes y ahora vamos a empezar a escuchar y luego también nos acompañará el Cantar de Juliana. Cantar de Juliana es de Arcadio, del cancionero de Arcadio Larrea, ¿o he pillado un segundo? No, solamente una rata, solamente una. No, el Cantar de Juliana es una melodía interesantísima, es el famoso romance de Moriana y Galván, que está recogido en algunas fuentes diferentes y que en este caso Moriana se ve trastocado por Juliana, ¿no? Y es verdaderamente una melodía muy bonita, como vamos a oír, y está en el volumen 1 de los romances de Tetuán, ¿no? Sí, perdón. Vamos, no, que digo que vamos a ello y seguimos hablando. Perfecto. Sigue sonando este cantar de Juliana del que hablábamos. Luego podemos mencionar las famosas, porque es como también tú hablabas de las cuestiones truculentas de los romances, pero también de las coplas. En este caso, una copla truculenta es la copla del incendio de Salónica, ¿no? Efectivamente. Este es uno de los exponentes que siempre se trae a flote como ejemplo de que el repertorio sefardí sigue creándose mucho después de la expulsión de los judíos de España, ¿no? Entonces relata el terrible incendio que sucede en la comunidad hebrea de Tesalónica en 1917. Elena Romero, en su libro Entre dos fuegos, fuentes poéticas para la historia de los sefardíes de los Balcanes, pues habla de estas coplas muy a fondo, y hay un dato histórico espeluznante que yo lo he conocido después de llevar tiempo haciendo el romance, y es que se quedaron sin casa más de 75.000 personas en el incendio terrible de Tesalónica, y de esas 75.000, unas 50 y tantas mil eran judíos, ¿no? O sea que realmente fue una tragedia, ¿no? Una tragedia devastadora. Sí. Eso me recuerda una cosa, no tiene nada que ver, pero sabes que en el repertorio en Yiddish de las canciones más antiguas, en el judeo alemán, en Yiddish, hay una canción sobre el incendio de Venecia.
y que la cantan pasando eso en Venecia, que no es en Polonia, ni en Alemania, ni en Rusia, pues es una canción que ha quedado incorporada al repertorio en Yiddish. Pero parece que las coplas de incendio tienen su subcategoría dentro del mundo judío. Y volviendo al judío español, Durme, Durme, esta nana... Es un clásico que hemos querido incorporar porque con el tiempo, los años que llevamos haciendo repertorio sefardí, ya sabemos que el público se cansa de oír los mismos temas, pero tampoco le gusta no tener alguna referencia ya conocida, ¿no? Entonces hemos hecho otra versión del Durme, Durme. Esto parece la política lo que estás hablando. Sí, ¿no? Que se cansan de los mismos dirigentes, pero siguen votando. Siguen con lo mismo, sí. Bueno, y tenemos aquí una que esta sí que no me la conozco, que es el cantar del Saidí. Sí, o Saidí, no sé. Saidí, sí, es muy curioso porque el Saidí o el Saidí es el Cid. El Cid Campeador. Sí, hemos hecho una versión instrumental del famoso romance Por las almenas de toro. El incipit del romance es Por las almenas de toro o Por las almenas del oro. Se paseaba una doncella. El rey se enamora de su sobrina y cuando la quiere proponer matrimonio, su ministro le dice que no conviene su majestad porque ya tiene marido, y le dice que él es el rey, al que más le da. Le dice, pero es que el prometido no es el marido, el prometido es nada menos que el Cid Campeador, ¿no? Y con el Cid no se juega. No se juega. Pero vosotros habéis jugado, traducido del inglés, playing, y la habéis hecho instrumental, ¿no? Eso es. Para no comprometernos. Eso es. Y seguimos con el siguiente tema, que vamos a empezar a escucharlo dentro de unos segundos también, que pertenece también a este repertorio en hebreo, el repertorio paralitúrgico. Es decir, no es lectura bíblica, pero sí son poemas compuestos por autores conocidos, pero de temática religiosa. En este caso, un insigne poeta, quizás uno de los más grandes o el más grande de la poesía hispano-hebrea del siglo XIII, Yehuda Levi, Mika Moja. Esta canción del Mika Moja, ¿dónde la habéis encontrado en la melodía? Bueno, pues Abraham López Cardoso fue durante toda su vida, tuvo una historia muy curiosa, ¿no? Luego se le trasladó a otras comunidades, pero durante 60 años fue el Hassan, el cantor de la congregación Sharit Israel de Nueva York, que era la comunidad judía más antigua de Estados Unidos, y fue la única sinagoga que había en Nueva York hasta 1825. Y él, López Cardoso, era un judío sefardí portugués, ¿verdad? Sí, efectivamente, él tenía las raíces. Y entonces, esta comunidad, que era conocida como la Spanish and Portuguese Synagogue, curiosamente la tradición que había en Nueva York era la tradición sefardí. Él tuvo a gala ser el Hassan de esta comunidad durante muchos años. Y entonces editó un cancionero muy bonito que incluye esta versión del Mika Moja, que para nosotros es preciosa, ¿no? Está, como todos sabemos, escrito para ser leído el día del Shabbat anterior a la fiesta de Purim. Vamos con otra pieza que yo confieso que desconozco. Shalom Aleichem, señores. O sea, aquí Shalom Aleichem, señores. Que quede claro. Eso es. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la segunda versión que grabamos de este tema, porque es un tema que tiene recogidos muchísimos textos, más de 100. Recoge Isaac Leví en la Antología de Liturgia Judeo-Española de 1977. Entonces, está recogida en la antigua Yugoslavia
y hemos hecho una selección de estrofas distinta a la que hicimos en otro disco, porque son estas estrofas que son golpes de pecho de la culpabilidad, Sí, tal, no sé qué. de Yom Kippur. Sí. Exactamente, y son una preciosidad, tienen una intensidad ¿Y en qué enorme. idioma están? Están en ladino. En ladino. Sí, pues, sí, sí. Con algunas palabras en hebreo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y por último tenemos la consagración de Moisés, que este es un tema de otra fiesta judía, de Pesaj, de la Pascua judía, y aparece también en los romances de Tetuán recopilados por Arcadio Larrea, ¿no? Efectivamente, está en este mismo cancionero del que hablábamos, que también se conoce por el Incipit Moshe salió de Misraim, ¿no? Es una letra que a mí me fascina porque me parece que es una letra muy atávica, muy antigua, ¿no? Y aparte eso, en este caso, esta melodía sí que la conoce mucha gente también, no solamente por la Rea, sino por la propia tradición de muchos judíos de Tetuán que han pasado a España. Efectivamente. Yo no sé si esta melodía es las más conocidas, porque la verdad es que yo mirando en internet no he encontrado nadie que haya grabado esta misma tal. Es una de las melodías que hay. Hay una versión efectivamente de un cantor israelí que canta esta misma melodía, pero no sé si es la más popular. Bueno, y a pesar de que dijimos de que hemos llegado al número 12, nos faltaba hablar del número 1, que nos lo saltamos, el tema que abre el disco y con el cual nos vamos a despedir, pero esta vez sí, vamos a dejar que lo oigáis entero y sin interrupciones. También es obra de un gran poeta, pero que no solamente era poeta, porque Abraham Ibn Ezra, que vivió en el siglo XII aquí en España, pasó prácticamente por toda Europa, era una especie de primerísimo Marco Polo. Efectivamente, es una de las personalidades más atractivas del sefardismo. Es un filósofo, es de todo, ¿no? Científico. Es una personalidad para estudiar muy a fondo, ¿no? Nace en Tudela y fallece probablemente en Calahorra, o sea que era un español 100%, ¿no? Bueno, el otro poeta del que hablamos, Yehuda Levi, también era de Tudela, o sea que a ver daba la zona, debía ser los espárragos o algo. Sí, pero lo que digo de que no solamente el Museo Sefardí de Toledo tendría que patrocinar también el Ayuntamiento de Tudela por poner tantos poetas. Y la obra se llama Kiesh Mira Shabbat, también es un tema muy popular que se canta con diferentes melodías, también en el mundo sefardí, también en el mundo ashkenazí, porque estos poetas, si bien nacieron en España, luego sus poemas se dispersaron por todo el mundo, y Kiesh Mira Shabbat es una canción dedicada, como su nombre indica, a la fiesta del Shabbat, a la fiesta semanal del Shabbat. Indica a las claras, es casi un manual de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esto es una versión de las 4 que recoge Isaac Leví en su cancionero. Hemos escogido una que viene de la antigua Yugoslavia. Bueno, esto es el punto de despedida, pero despedida corta porque ya sabemos que Luis Delgado dentro de muy poquito nos sorprenderá con algún otro disco. Aparte, nosotros solamente lo traemos para aquellos que tienen relación con el mundo judío, pero aparte de todos los otros proyectos que tienes, incluidas músicas electrónicas en el Planetario de Madrid, pues sí. y muchísimos grupos folk de españoles que cuentan con tu colaboración y producción musical. Desde aquí nuestro saludo también a los músicos amigos, personalmente amigos, como César Carazo y Jaime Muñoz, y quédense oyendo este Kiesh Mira Shabbat. Les recordamos, esto se llama Música de Sefarad, los intérpretes, los músicos de Uruenia, y aparte de conseguirse por internet, como todo en la vida, lo tienen en la tienda del propio Museo Sefardí, que seguramente habrá mucha gente que irá a visitarlo, así que les recomendamos que lo escuchen, y si tienen uno de estos Walkman, o como se llamaban estos reproductores de CDs... Estamos muy anticuados ya, Jorge. No, pero digo, para Estás ir hablando de un gramófono, Estás de un fonógrafo. Un fonógrafo de Edison, para ir escuchándolo mientras uno pasea y trata de leer las epigrafías del techo del... Eso se lleva ya en las gafas, se lleva metido en un chip en las realidad gafas. Aumentada. Mientras cazan Pokémons, eso es. Pueden escuchar esta música de Sefarad. Muchas gracias, Luis Delgado, por Gracias a ti, Jorge, como siempre, amigo.
ישמרה שיבא אל שמרני אותי לעולמי יד בינו וביני אסור מצוא חפץ אסור דרכים גם לדבר בו דברי יצר אחים דברי צפורה דברי מלאכים אהב את תורת אלו תחזקני כן guarda el Shabbat el Dios lo guarda él para siempre y siempre el Dios va a estar con él בועט צאת עמי נוח לנפשי הנה לדור ראשון נתן קדושי מופת ותת לחם משנה בשישי ככה בכל שישי יחטיל מצוני כן guarda el Shabbat el Dios lo guarda él para siempre y siempre el Dios va a estar con él לחם פנים לפניו על כן להידנו די פיהם בוניו אסור לבת מיום כיפור עווני כן guarda el Shabbat el Dios lo guarda él para siempre y siempre el Dios va a estar con él מכובדו יום טעונים לחם וינתות בשר ודרים השמחים עמו שמחה משיחים כי יום שמחות חוט תשמחני כי יש מרש יבא אל שמי